Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles, saludarles. Estoy de vuelta, espero que estén contentos. Yo estoy contento, feliz de estar acá, pudiendo compartir con ustedes la palabra una vez más. El Señor puso una palabra en mi corazón y estaba muy expectante de poder entregárselas, así que estoy contento. Saludamos también a todos los amados que nos ven por la transmisión, que el Señor les bendiga, les guarde y que el Señor lo ordene todo para que puedan estar pronto acá con nosotros, alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Amados, las últimas semanas que estuvimos juntos, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de Jesús. ¿Se acuerda? ¿Vino? ¿No vino? Y comenzamos a estudiar y a revisar con la palabra quién es Jesús, a conocer quién es este Jesús del quien hablamos, de quien decimos que es tan importante para nosotros. Entonces comenzamos y las 2 primeras semanas vimos que estudiamos qué significa que Jesús sea nuestro Salvador. Amén. Y básicamente lo que entendimos ahí es que Él es nuestro Salvador porque nos ha salvado ¿de qué cosa? Del pecado. Muy bien. Él nos ha salvado del pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Pero cuando entendemos que Él nos ha salvado de aquello, entendemos que hemos vuelto a Él. Amén. Vimos también que Jesús es nuestro Señor. El Señor. Vimos que ese señorío no es solo ese señorío de respeto, como quien le dice Señor a una persona mayor, sino que tiene que ver con toda su potestad, su gloria. ¿Dónde está Él ahora? Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos literalmente confesando que Él está por sobre todo y todos. A Él es a quien oramos. Entonces tenemos que entender bien, cuando decimos Jesús, Señor, estamos diciendo esto. Como yo le decía en esas oportunidades, hay una carga importante que tiene esta palabra Señor. Y luego vimos todo lo que tenía que ver con la muerte y la resurrección del Señor. ¿Se acuerdan? Para entender qué es lo que implica, qué es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, qué es lo que implica su resurrección. Amén. Por ahí también la pastora Beatriz estuvo hablando de que Jesús es la puerta. Y yo voy a tocar un poquito de nuevo ese tema. Y luego tuvimos nuestras amadas visitas que tuvieron con nosotros y nos estuvieron ministrando. Amén. Y hoy día yo quiero seguir compartiendo acerca de Jesús. Y hoy día quiero hablar, quiero exponerle, quiero ministrarle de otra característica que tiene Jesús. Y esta es que Jesús es el buen pastor. Por eso cantamos lo que cantamos. Jesús es el buen pastor. Jesús es nuestro pastor. Pero Él se identifica a sí mismo como el buen pastor. No solo como un pastor más, el buen pastor. ¿Sabe por qué? No hay nadie bueno sino solo Dios. Jesús nos enseñó eso. ¿Se acuerda? Nosotros nos encontramos buenos conforme a nuestros estándares. Pero delante de Dios nadie es bueno. Solo Él. Por eso se acuerda cuando Jesús va a introducir acerca del Espíritu Santo como una dádiva de Dios. Y Él dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Sí? Y las cosas que decía anteriormente eran cosas buenas, ¿verdad? Nadie le va a dar piedra por un pan. ¿Qué padre haría eso? Pero aún haciendo todas esas cosas, no se alcanza, porque bueno es Dios. Por eso nosotros necesitamos al Señor, necesitamos a Jesús. Por eso el mundo necesita a Jesús, amado. Porque nadie es bueno, solo Dios. Amén. Entonces, de nuevo, Él es el buen pastor. ¿Sí? Él es el buen pastor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Porque
evidentemente Jesús, cuando está hablando de que Él es el buen pastor, este pastor no es literal pastor de ovejas. ¿Sí? Él no le estaba describiendo su oficio a los discípulos. Miren, yo tengo un pastor, yo soy el buen pastor de estas ovejas. Yo soy el buen pastor de ustedes. ¿Entiende? Entonces esto nos tiene que hacer entender algo. ¿Sí? Si toma nota. Si Jesús es el buen pastor, ¿nosotros qué tenemos que ser? ¿Qué cosa? Ovejas. Ovejas, claro. Si Jesús es el pastor y es el buen pastor, ¿nosotros qué tenemos que ser? Ovejas. Ovejas. ¿Sí? Y esto es muy importante, amados. Nosotros tenemos que saber ser ovejas. Ovejas. No pretenda ser otra cosa más. Sea una oveja. No quiera ser águila, león. Oveja. Si Jesús dijo, yo soy ¿qué cosa? El buen pastor. ¿Y los pastores qué pastorean? Ovejas. ¿Sí? Si usted se cree cualquier otro animal dentro de lo que es el evangelio y el reino, tiene un problema, amado. Porque Jesús es el buen pastor. Amén. Entonces, ninguno de estos otros animales necesitan pastor. Ahí está el problema, ¿ve? Si usted se cree un león, un águila o cualquier otra cosa, esos animales no necesitan pastor. Pero Jesús dijo que Él es el buen pastor. Y los pastores pastorean ovejas, ¿ve? No estamos entendiendo. Excelente. Entonces, otro tip le doy. Nosotros como ovejas o como parte de la iglesia del Señor, donde Él es el buen pastor, nosotros tenemos que procurar, amados, tener olor a oveja. Y para tener olor a oveja, ¿dónde hay que estar? En el... Dios santo, sapiencia de estos jóvenes, Dios mío. En el rebaño, exactamente. En el rebaño. Cuando usted está ahí en el rebaño, huele a oveja. Huele a oveja. Porque es parte de. Es parte de. Entonces, ovejas. Si Jesús es el buen pastor, nosotros tenemos que ser ovejas. ¿Sí? No quiere hacer otra cosa más. Oveja. A veces no nos gusta ser ovejas porque la oveja no se caracteriza por ser un animal muy cool. ¿Verdad? Si usted le pregunta a un niño, ¿qué animal te gustaría ser? No sé qué tanto va a decir oveja, ¿verdad? Si ha visto, no sé, algún documental o algo, va a decir, justamente, yo quiero ser un león, quiero ser un chita, quiero ser un caballo, quiero ser todos los depredadores. Ese es el problema, ¿eh? Todos quieren depredar. Quiero ser algo así, ¿verdad? Pero la oveja, ¿qué hace la oveja? Ve. ¿Verdad? Entonces, como que no nos gusta ser ovejas, pero tenemos que ser ovejas para poder tener pastor. ¿Amén? ¿Me va siguiendo, no? Por eso me gusta mucho una canción, no sé si lo he mencionado otras veces, pero de este cantautor se llama Santiago Benavides. Entonces tiene una canción que se llama Yo soy una oveja. Entonces en una parte del coro dice, yo soy una oveja y aunque el ego duela, Dios me quiere así. Es muy cierto. Aunque el ego duela, Dios nos quiere oveja, mano. No es el animal que quisiéramos ser, porque no se caracteriza por... Todos se comen a la oveja, mano. ¿Sí? Hay que estar guardándola, cuidándola. De eso vamos a hablar ahora. Pero Dios nos quiere ovejas. Y esto es muy importante, mano. Dios nos quiere ovejas. No otra cosa. Dios nos quiere ovejas. Porque si nosotros no somos ovejas, Él no nos puede pastorear. ¿Sí? Por eso entre medio de las ovejas se filtra alguien que no tiene estas características de alguien que alguien puede pastorear. Las cabras. ¿Sí?
Y las cabras quieren hacer lo que quieren. Se filtran ahí, están igual huelen a oveja. Pero andan ahí haciendo lo que quieren. No les gusta ser pastoreadas. Pero amados, necesitamos ser ovejas del buen pastor. Amén. Necesitamos ser ovejas del buen pastor. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, vamos a leer un texto. Vamos a Juan. Vamos a leer Juan capítulo 10. Vamos a leer Juan 10 desde el 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Entonces, en este texto de nuevo Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Él es el pastor. Y sus ovejitas le conocen su voz. Hay una relación importante ahí. Ahora Jesús está utilizando esto como una parábola para explicarles, que como suele pasar no la entienden, ¿verdad? Por eso Jesús insiste ahí para que entiendan y les termina diciendo, esa puerta soy yo, ¿verdad? Ahora, Jesús utiliza esta parábola porque usted sabe, Israel, toda esa zona es una zona altamente pastoril, es una zona que es más pastoril que dada para la agricultura. ¿Sí? Entonces es algo que ellos entienden la relación que ahí tiene un pastor con sus ovejas. Siempre que él usa una parábola son cosas que son muy comunes para ellos. Ahora, además de tener este componente que es un elemento común para que puedan entender, muy importante, ¿sí? Para ellos debió ser fácil entender, estaban acostumbrados a vivir, entender cómo era la vida del pastor con sus ovejas. No sé cuántos de acá han tenido la experiencia de estar ahí con ovejas y conocen a un pastor de ovejas. No lo sé. ¿Sí? No pastor de iglesia, pastor de ovejas. Pero para ellos era muy común. Pero además de esto, Jesús está aquí apelando a un título que ya se había utilizado para referirse a Dios. Es decir, esto que está diciendo Jesús tiene una implicancia cristológica también, importante. Porque como les decía, ya desde tiempos tempranos se había utilizado esta expresión para referirse a Dios.
Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted tome nota, después puede ir cotejando. Si mis amigos están altamente veloces, pueden ayudarnos. Voy a poner un desafío acá. El Salmo 23:1, ¿qué dice? Eso, muy bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ves? Lo acabamos de cantar. Lo acabamos de cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, Dios es nuestro pastor. El Salmo 77:20 también se refiere a Dios como el pastor. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Es decir, el pueblo como oveja, él como el pastor. El Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Es decir, que es el pastor. El Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas de José. De nuevo, él es el pastor. Salmo 95:7, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Estoy en el 95:7 ahora. De nuevo, nosotros, el pueblo, las ovejas, él, el pastor. El Salmo 103 dice, Salmo 103, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. De nuevo ahí tenemos la expresión, ovejas de su prado. Por lo tanto, él es el pastor, porque somos de él. Isaías habla del Mesías, del ungido de Dios, también representado como pastor de las ovejas. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos reunirá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. De acuerdo a Jeremías 23, entre el 1 y el 4, dice, se refiere como a los líderes y a los gobernadores como pastores. Y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. También Ezequiel hace una denuncia contra los falsos líderes que buscan su propio provecho. Y Ezequiel 34, ustedes pelean, todo ese capítulo habla de esto. Dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la figura de Dios como el pastor ya estaba sentada. Él es el pastor y el pueblo sus ovejas. Ahora esto fue traspasado al Nuevo Testamento. Mateo 18:12 y Lucas 15:4 Jesús dice que Él es el pastor que arriesga la vida para buscar y salvar a la oveja perdida. ¿Se acuerda la parábola de la oveja perdida? Mateo 9:36 y Marcos 6:34 dice que Él tiene compasión de la multitud porque Él las ve como ovejas sin pastor. En Lucas 12:32 le dice a sus discípulos que son su rebañito. En Marcos 14:27 y Mateo 26:31 dice que cuando Él, el pastor, se ha herido, las ovejas serán dispersadas. Primera de Pedro 2:25 dice que Él es el pastor de las almas. Hebreos 13:20 dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Es decir, después de todo esto tiene que entender que Jesús es el pastor. Y nosotros somos sus ovejas. Amén. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que entendernos y sabernos ovejas. Aunque la encuentre piñufla, lo que quiera, amados, Dios nos quiere ovejas, porque Él es nuestro pastor. Amén. Entonces, todos necesitamos del buen pastor y de un pastor. Amén. Escucha esto, todos necesitamos del buen pastor y de un pastor. Esto pone los cimientos, amados, de cómo se va a conducir la iglesia luego. Bueno, entonces, Jesús es el pastor, nosotros las ovejas. Y como decía hace adelante, no quiere hacer otra cosa. Deje de lado la presunción. Ser una oveja está bien. ¿Sí? Está excelente. Porque ser una oveja es entender que necesitamos del buen pastor. Si usted quiere ser otra cosa que no necesita pastor,
está diciendo implícitamente que no necesita del pastor. Porque como ya le dije, las águilas no necesitan pastor, los leones no necesitan pastor, o cualquier otro animal que quiera no necesita pastor. Entonces, si usted se cree un animal así, está diciendo que no necesita del buen pastor. Sea feliz, una oveja feliz. Amén. Sea una oveja feliz. Y reconózcase necesitada del buen pastor. Ahí está la clave. Amén. Al principio de lo que leímos en Juan, nos habla acerca de una puerta. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Sí? Luego dice él, en el 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Retrocedo al 2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Sí? En este ejemplo, esta alegoría que está dando Jesús, él está hablando de dos clases, de dos tipos de refugios para ovejas. En los pueblos solían haber corrales comunales y ahí se metían todos los rebaños. Todos se metían ahí. De vecinos, todo. Y estaban protegidos por una puerta de la cual solamente el portero tenía la llave. Esa es la clase de puerta o de lugar para guardar que está hablando Jesús en los versículos 2 y 3. Sin embargo, porque ahí estaban guardados bajo techito, pero cuando el tiempo era bueno, cuando el tiempo lo permitía, las ovejas quedaban ahí afuerita por la noche. Entonces las recogían y las dejaban ahí en rediles, pero al aire libre, a todas juntas, todas las ovejas. ¿Sí? Y este redil al aire libre tenía una abertura, ¿verdad? Imagínense un cerco y tenía una abertura. Entonces ellos podían entrar y salir con libertad. No hay puerta en el fondo, ¿se entiende? ¿No? Hay un cerco y un espacio ahí para salir. Entonces, lo que sucedía era que por la noche, cuando llegaba la noche y estaban las ovejitas ahí en el redil, el mismo pastor se echaba ahí en la entrada y se quedaba ahí. Ahí dormía, ahí pasaba la noche, en la entrada. Entonces, ninguna oveja podía pasar porque estaba él. Las ovejas no pasaban por encima de su cuerpo. Entonces, literalmente, él era la puerta. De ahí que Jesús dice esto. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Así como el redil grande que permite que las ovejas entren y salgan, yo soy la puerta. Yo soy el pastor que se sienta en la puerta, que duerme en la puerta, que guarda que ninguna de ustedes se arranque, que guarda que ninguna de ustedes salga y se pierda. Yo soy la puerta. A eso hace referencia Jesús cuando dice acá, yo soy la puerta. Por él podemos entrar y salir. Solo a través de Jesús nosotros podemos entrar, ir a la presencia de Dios, del Padre. Este es un principio que todos tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Solo hay un solo camino a Dios y ese es Cristo. Esto lo vamos a ver otro día. ¿Se acuerdan la gran declaración de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces solo a través de Él nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Sin Jesús, sin el pastor, nadie puede ir a Dios. Por eso, todo el mundo necesita del pastor. Porque sin este buen pastor, que es la puerta, nadie puede ir a Dios. Mire, cuando entendemos esto, comenzamos a entender con mayor claridad
Lo mismo que le mencioné recién, la parábola de la oveja perdida. Dios, a través de esa parábola, nos dice que Él está mirando a la humanidad como ovejas perdidas que el pastor quiere ir a buscar. Por lo tanto, nosotros como la iglesia tenemos que estar comprometidos con el Padre en su negocio, que es el rescate de las ovejas perdidas. Recuerde que esa parábola no habla del hermano ofendido, descarriado que se fue, sino de los perdidos, los que no conocen del Señor. Ellos necesitan del buen pastor. Necesitan de esta puerta que les permite y les va a dar acceso al Padre. Amén. De ahí que Pablo dice en Efesios 2:18 que a través de Jesús tenemos entrada al Padre. El autor de Hebreos nos va a decir que Él es en Hebreos 10:20, que Él es el camino nuevo y vivo. Entonces Jesús es quien nos abre camino a Dios. No hay otro camino, no hay otra forma de ir a Dios sino es a través de Jesucristo. Amén. Es Jesús. Y Jesús con esto que nos está diciendo, además está haciendo algo muy lindo. Nos está acercando a Dios. Nos lo está acercando. Dios ya no es lejano. Dios ya no es un extraño. Él es el pastor. Él es el pastor. Y ellos entienden lo que hace un pastor por las ovejas. Él se lo va a describir ahora también. Pero ellos entienden qué es lo que hace el pastor por sus ovejas. Entonces Dios ya no es este Dios lejano. No es este Dios extraño. Es mi pastor. Es mi pastor. De ahí que nosotros tenemos que entender qué es lo que hace un pastor por sus ovejas. Porque ese es Jesús. Ese es Jesús. Él es nuestro pastor. Y nosotros de nuevo tenemos que querer ser pastoreados por el pastor. Ser ovejas. ¿Recuerdas esa canción? Yo soy una oveja. ¿Sí? Se la voy a mandar para que la cante en su casa. Dios me hizo oveja. Y aunque el ego duela, Dios me quiere así. Así te quiere el Señor, amado. Oveja. Con olor a oveja. Entonces Jesús es quien nos abre el camino para ir al Padre. Y no hay otra puerta sino Jesús. El versículo espérenme. El versículo, ¿qué quiero leer? El 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo que estamos diciendo recién. Y dice luego, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, es lo que estamos explicando recién. Y luego dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos. Lo que acá hace aquí Jesús, yo no sé si alguna vez usted lo había notado, pero para referirse a Él o para dar entendimiento de lo que hace esta puerta, Él está utilizando una frase hebrea bien conocida que respecta con el entrar y salir. El poder ir o entrar y salir sin impedimento, en una manera, en el pensamiento hebreo, de describir una vida que está segura, que está plena, que está a salvo. Cuando uno puede entrar, piensa esto, cuando uno puede entrar y salir de una nación, ¿eso habla de qué? De que hay paz. Hay paz en la nación y también con sus alrededores. Entonces tú puedes entrar y puedes salir sin inconveniente alguno, porque hay paz, porque está a salvo. ¿Se entiende? Por eso se acordará
de esta frase, frases como esta. Que Dios guarde tu entrada y tu salida. ¿Se acuerda de eso? Eso es una frase muy utilizada, muy común. Por eso dice el versículo esto. El 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, miren, el que por mí entrare será salvo. ¿Verdad? Venimos a Jesús, vamos al Padre, obtenemos la salvación, ya explicamos eso. Pero dime lo que dice él luego. Y entrará y saldrá. ¿Y a dónde entra y sale? Porque si yo entré, ¿a dónde quiero salir? ¿Se entiende? Entonces no es que sale y se escapa. Entrar y salir habla de paz, habla de plenitud. Dios guarda tu entrada, Dios guarda tu salida. ¿Sí? Número 27, 17 dice esto. El que salga delante de ellos y entre delante de ellos, el que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Haciendo mención de la conducción del pueblo. Eso es lo que dice Números que tiene que hacer el líder. Hacerlos entrar y hacerlos salir. ¿Qué está diciendo? Paz. Paz. Deuteronomio 28:6 dice de la persona que es obediente que será bendito en su entrar y en su salir. Por eso obedezca. Primera de Reyes 3:7 dice que un menor de edad todavía no sabe entrar y salir. ¿Qué es eso? Como si yo sé entrar y salir. ¿A qué se refiere? No sabe mantener esa plenitud, esa paz. El Salmo 121:8, el salmista está seguro de que Dios siempre guardará su salida y su entrada. ¿Qué nos está diciendo, amado? En lo que hace, paz, plenitud. Eso es lo que hace el pastor. Guarda tu entrada, guarda tu salida. Probablemente alguno de ustedes ora eso a veces. Sale a algún lugar y dice, Señor, tú guardas mi entrada, guardas mi salida. De eso se trata. Ahora, todos los que estamos con el Señor, los que caminamos el Señor, los que hemos sido salvos, podemos confiar en esto. Lo que dice el 9. Entramos, salimos, primero lo que dice, y hallarán pastos. Hallarán pastos. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Cuando entonces nosotros descubrimos, amados, por medio del Señor, cómo es Dios, es decir, que Él es nuestro pastor, que Él nos guarda, que guarda nuestra entrada, que guarda nuestra salida, que habla de paz, de plenitud, entonces nosotros entendemos un nuevo sentido de lo que es la libertad y lo que es la seguridad en Cristo. ¿Se entiende? Nosotros nos tenemos que saber libres como ovejas dentro del redil del Señor. ¿Se entiende? Seguros dentro del redil del Señor. Entonces esto comienza a cambiar nuestra perspectiva. Cuando nosotros sabemos, amados, que el Señor es nuestro pastor y entendemos lo que implica para nosotros que Él es nuestro pastor, entonces, amados, las preocupaciones comienzan a desaparecer, los temores comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es mi pastor. Amados, ¿por qué estamos hablando de esto? Todas estas cosas. Porque tenemos que saber quién es Jesús. Si yo digo que creo en Jesús, yo tengo que saber que Jesús es mi Salvador. Y eso implica que Él me libró del pecado. Si yo digo que Jesús es mi Señor, eso significa que Él está por sobre todos. Y todos, que Él gobierna, que Él señorea mi vida. Y Él está por sobre todos. No importa lo que vean mis ojos, Él está por sobre todos. Cuando yo digo, Jesús, tú eres mi pastor. Cuando yo canto esa canción, no temeré, nada me faltará, tú eres mi pastor. Tengo que entender lo que estoy cantando. Tengo que entender qué significa que Él sea mi pastor. Porque cuando yo sé y entiendo que Jesús es mi pastor, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, yo me acerco de manera distinta a Él. Yo me acerco confiadamente como oveja del Señor a tomar todo lo que el pastor tiene para mí.
Entonces, cuando yo entiendo que el Señor guarda mi entrada, guarda mi salida, yo entiendo que el Señor me quiere dar paz. Y cuando no estoy en un momento de paz, porque todos podemos pasar por eso, entonces yo sé que puedo ir al pastor y Él me promete algo. Que yo puedo entrar y salir y me conduce a pastos. ¿Y qué significan los pastos? ¿Ah? Alimento. ¿Y qué más? ¿Qué más? Recuerda el Salmo 23. Descanso, reposo. ¿A qué nos lleva, según el salmista, a los pastos? A descansar, a descansar. Cuando yo entiendo que Él es el pastor, yo me acerco a Él con ese entendimiento. Por eso yo creo haberle dicho en otra oportunidad anterior, muchas veces nosotros estamos dando batallas por no saber quién es nuestro Dios. Queremos dar peleas que no necesitamos dar porque no sabemos quién es nuestro Dios. Estamos esperando ciertas cosas, administraciones y cosas por el estilo porque no hemos entendido quién es nuestro Dios. Porque no sabemos quién es Jesús. Pero estamos acá para aprender. Amén. Amén. Cuando yo entiendo que Él es mi pastor, yo entiendo que Él quiere hacer esto conmigo. Que Él me quiere llevar a delicados pastos para descansar. Que Él me quiere llevar junto a aguas de reposo para pastorearme. Que Él quiere confortar mi alma. Que Él me quiere guiar por sendas de justicia. Que aunque pase por lugares difíciles, por situaciones de dificultad, que es lo que entendemos como un valle de sombra y de muerte, no vamos a temer. No vamos a temer. ¿Por qué? Porque confiamos que Él es nuestro pastor. Porque hemos entendido lo que significa que Él sea nuestro pastor. Pero yo tengo que creer en eso. Yo tengo que creer que Él es mi pastor. Que Él quiere pastorear mi vida. Y yo tengo que entenderme y saberme una oveja de Él. De nuevo, quiero ser embajador con esto, porque la oveja es la que entiende la necesidad del pastor. Ningún otro animal. La oveja lo entiende. Porque cuando la oveja está sin pastor se pierde. Necesita del pastor. No tiene la capacidad de hacerlo sin el pastor. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Amados, nosotros no tenemos la capacidad de solucionarlo sin Él. Eso es saberse oveja. No, es que yo veo aquí, que yo hago acá, que... No, amado. Nada. Necesita del pastor. Entonces, entenderse del pastor requiere de nosotros un ejercicio de humillación. De humillación. Porque la oveja, amado, es un animal necesitado, pero de un pastor. Y Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Amén. Vuelvo al versículo, a Juan. Después voy a volver de nuevo a Salmos. Y vamos por el 9, ¿verdad? Entonces ya entendimos que Él es la puerta, Él es la puerta, Él es la entrada. Que Él sea la puerta, que Él sea nuestro entrar y nuestro salir, es paz, es plenitud. Pero Él también es quien nos da el acceso al Padre. Entonces estábamos en el 9 que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá, paz, y hallará pastos. Y los pastos son descanso. Amados, el buen pastor nos lleva a descanso, a descanso, a descanso. Amado, cuando nosotros comencemos a entender esto,
Por eso no solo yo, amado, apelo a que usted escuche esto, lo medite, lo reflexione, no sea así un mero oidor, olvidadizo, como dice Santiago. Cuando nosotros comenzamos a introducirnos en la palabra y conocer quién es este Jesús, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, amado, nuestra vida va a comenzar realmente a un momento y un tiempo de restauración. A un momento de restauración. Jesús dijo esto, que la vida eterna es conocerlo a Él y al Padre que me envió. Mira. Que ya estoy introduciendo a mi clímax. Mira lo que dice el 10, que es el que no sabemos de memoria todos, nos encanta este versículo, ¿cierto? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, el buen pastor, vino. Su obra ya fue consumada, está terminada. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. La misión del pastor, de este buen pastor, es que sus ovejas tengan una vida abundante. Entonces, cuando nosotros primero nosotros nos sabemos ovejas del pastor y le reconocemos a Él como el pastor y entendemos que Él nos quiere dar una vida abundante y nosotros comenzamos a introducirnos en esto, amados, comienza un proceso de restauración y de sanidad en nosotros porque entendemos lo que está haciendo el pastor en nuestra vida, que es darnos una vida abundante. El ladrón vino para hurtar, robar y destruir. Matar y destruir, perdón. Todas son esas cosas con las que batallamos. El ladrón está intentando hacer esto en nuestras vidas. El ladrón está intentando hacer esto. Pero escucha, el ladrón se roba las ovejas que se alejan, que se van. Entonces tiene la oportunidad de llevársela. Por eso nuestra tarea es permanecer cerca del pastor, porque el pastor va guiando, el pastor va liderando, y el pastor tiene algún sonido, un silbido. Y cuando él hace eso, las ovejitas van detrás de él. Pero por ahí anda la cabra y está la oveja influenciable, ¿verdad? Y se va con la cabra. ¿Y qué pasa ahí? Deja de oír en un momento. Es como cuando un niño se pierde de los papás, ¿verdad? Ayer salimos con los niños, entonces me fijé en eso. Entonces iba y me fijé mucho en el Benjita. Y como que él miraba y sabía dónde estaba la Cami y yo. Y caminaba y de pronto se pegaba una mirada para chequear si las distancias permanecían. Y cuando se perdía alguno de nosotros, su cara empezaba a cambiar. Pero ahí nos encontraba y brillaba de nuevo. ¿Verdad? Eso pasa. Entonces va la ovejita feliz sabiendo que, pero de pronto se da cuenta que ya no escucha el sonido. Se fue. Se pierde. Y entonces ahí está en una posición donde puede ser robada, matada o destruida. ¿Sí? Pero Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando nosotros comenzamos a entender esto de nuevo y nos comenzamos a introducir ahí, amado, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra vida comienza a sanar, realmente comienza a restaurar. Mira, amado, permíteme decirte esto. Te puedes ahorrar muchas administraciones si comienzas a conocer a Jesús como tu buen pastor. Si comienzas a conocer a Jesús como el buen pastor. Porque Él es quien restaura. Él es quien sana. ¿Qué entiendes por abundante, amado? Que no me pienses solo, Dios quiere que sea rico, que tenga plata. No.
abundante, una vida plena, una vida sana, una vida restaurada. Eso vino a ser Jesús. Él tiene la capacidad, Él tiene la potestad para hacerlo, para darnos una vida abundante. Él ha venido para que tengamos una vida, pero no cualquiera, una vida en abundancia. Es más, la palabra griega para tener abundancia que sale aquí es una palabra que la podríamos traducir como superabundancia. Es la palabra, usted la puede, cotégela después, usted sabe que yo no le chamullo. Perizos. Esa es la palabra ahí para abundancia, perizos. Y eso significa, según el Strong, superabundancia, excesivo, rebosante, exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Eso es lo que dice Jesús ahí. Yo he venido a dar vida y vida así. Se la leo de nuevo. Una vida superabundante, excesiva, rebosante, en exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Esa es la vida que quiere dar el pastor. Pero escucha, tienes que saberte oveja. Tienes que saberte oveja del pastor para recibir esa vida que Él quiere dar. Cuando nosotros intentamos vivir nuestra vida a nuestra propia manera, según nuestra propia opinión, cuando intentamos buscar las soluciones por nuestra cuenta, por nuestros medios, cuando nosotros, como dice Pablo, empezamos a buscar en medio de la corriente de este mundo las soluciones, nos perdemos. Y ahí no vamos a encontrar la respuesta que solo Él puede dar. La vida abundante, esta clase de vida abundante no está en ningún otro lugar sino en Cristo. En Cristo. En Cristo, amado. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Entonces la vida cambia cuando caminamos con Jesús. Y entonces recibimos una nueva vitalidad. Literal esto, una superabundancia de vida. Podríamos decir, de hecho, que cuando venimos a Cristo realmente es cuando empezamos a vivir, amado. Recuerdo que decía Pablo, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, moviéndose según la corriente. Esa era la vida. Pero Jesús vino a dar una vida en abundancia, amado. Jesús quiere darnos esa vida. Él es el pastor, lo dice, lo acabamos de leer juntos. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Son las riquezas de Cristo que Cristo puede dar. Conocerle a Él, saberle a Él. Abundancia. Evidentemente esto va a tocar todas las áreas de nuestra vida. Dios no quiere que vivamos una vida miserable. No. El problema es que cuando traducimos eso inmediatamente en riqueza. Material. Oh, abundancia. O sea, hay algo ahí, pero no es solo lo que se refiere a eso. Es la vida abundante que Él puede dar. Pero entender la necesidad del pastor y saber recibir del pastor, dejarse pastorear por Cristo, ahí cambia nuestra vida, amado. Amados, entendamos esto, muchos procesos de sanidad en la vida están frenados por eso. Porque no hemos sabido ir a aquel que es el pastor. De alguna manera nos hemos perdido, se nos olvida que Él viene a hacer estas cosas por nosotros. Decimos que lo sabemos, pero no lo vivimos así. Pero Él es el buen pastor. Y Él vino a dar vida así. Este verso también nos revela otra cosa importante. Es el ladrón el que viene a robar, a matar y a destruir. No es el Señor. Él vino a dar vida y vida abundante. Esto es importante entenderlo porque tenemos que entender las fuentes de donde vienen las cosas. Él es dador de vida y vida abundante. Él es el Padre de las luces y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él.
Pero 1 Pedro también nos recuerda el 5 que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar ese león rugiente? ¿Ah? A la oveja que no anda atenta, amado. Por eso el mismo verso nos dice que tenemos que estar atentos, estar velando. De hecho, tiene mucho que ver. Ese mismo capítulo al principio habla acerca de los pastores y habla de Jesús como el príncipe de los pastores. Le habla a los ancianos. Ese verso nos dice con toda claridad que necesitamos pastores. Al buen pastor y pastores también. Amén. Entonces, amados, necesitamos del buen pastor. Quiero hablar de 2 características muy rápido más que nos muestra acá el Señor. La siguiente es que Él conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Jesús afirma que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Y esto no lo dice una sola vez. Lo repite varias veces. Lo va a repetir en Juan 10:4, en Juan 10:5, en Juan 10:14, en Juan 10:15 y en Juan 10:27. ¿Qué cosa? Esto, que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz, lo conocen a Él. Amados, los que somos de Cristo conocemos la voz del buen pastor. Amén. Somos ovejas que conocemos la voz del pastor. Ahí los chicos pusieron la última que mencioné. Y este conocimiento nos habla de una relación cercana, una relación íntima. Juan 15 nos dice, mire, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, comparando la relación. Nos da un atisbo entonces del grado de intimidad que hay en esta relación, de la relación que el pastor quiere tener con sus ovejas, ese conocimiento. Conocer perfectamente su voz. Es más, Juan 10:3 nos dice algo que puede ser aún más sorprendente. Dice que el pastor conoce tanto a sus ovejas que las llama por su nombre. ¿Se imagina eso? Una locura. De un rebaño. Y que el pastor conozca a las ovejas. Mire, yo leía y estudiaba que en este tiempo las ovejas principalmente no eran criadas para el consumo de carne, sino que más bien de la lana. Por lo tanto, las ovejas vivían mucho tiempo. Entonces, efectivamente, el pastor las conocía así. Y como pasaba tanto tiempo con ellos, le ponía nombre. Y las reconocía y las llamaba por su nombre. De ahí que viene esto que dice Jesús. Y Jesús nos conoce por nombre, amado. No era una ovejita más. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno en los trabajos se dice eso? No, es que uno es un número más acá nomás. ¿Sí o no? Una crítica al empresariado, ¿cierto? No, un número más acá nomás. ¿Cierto? Para decir que no hay un lazo afectivo, no es nada. ¿Sí o no? ¿No vamos a introducir ahí por si acaso? Pero para Jesús no es así. Él los conoce por nombre y te llama por nombre porque te conoce. Te conoce. Sabes que eres una oveja. Esto, ¿sabe por qué era importante? Por lo que le decía al principio, que quizás, no sé, si me pone atención cuando le explico estas cosas culturales. Y le estaba explicando de los rediles. En estos rediles grandes se juntaban muchos rebaños y se mezclaban. Entonces, cuando alguna se quedaba ahí en el rebaño de otro, el pastor la llamaba por su nombre y ahí venía la oveja. ¿Por qué? Porque reconocía la voz y atendía también a su nombre. Entonces venía la ovejita que se estaba perdiendo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Te llama. Te llama. Y cuando el Señor te llama, atiende. Atiende la voz del pastor. Porque el pastor, ¿qué quiere?
Sí, pero literal, llevarte a los pastos, llevarte a beber, llevarte a plenitud, llevarte una vida en abundancia. Cuando el Señor te llama, atiende la voz del Señor. Sea una oveja. Tienes que saberte oveja. No tengamos más conceptos más altos de nosotros mismos. Somos una oveja y necesitamos del Señor. Y cuando el Señor te llama por su nombre, atiende. Atiende. Entonces el Señor conoce. Y el Señor, como te conoce, no solo conoce tu nombre para pasarte lista. Porque Él sabe también lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. Y como Él sabe lo que necesitas, Él sabe cómo suplirlo. Porque Él es el buen pastor. Él te conoce. Tenemos que ser buenas ovejas del pastor. Y la última característica, y mientras la digo, si nos pueden ayudar los hermanos con la Santa Cena, por favor. La última característica que quiero mencionar hoy con respecto al buen pastor es que Él da la vida por sus ovejas. Él da la vida. Él da la vida por sus ovejas. Jesús dio su vida efectivamente por nosotros como sus ovejas. El sacrificio del Señor es inconcebible, amados. Esto Jesús lo dice porque se sabía, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, es del entendimiento de gente del primer siglo esto, que un buen pastor estaría dispuesto a sufrir e incluso a morir por su rebaño, si es que fuese necesario. El sacrificio de Jesús, amados, como decía, es inconcebible por la forma en que Él lo hace. Jesús estuvo dispuesto a morir deliberadamente por sus ovejas. El pastor está dispuesto siempre a dar la vida, a batallar. El pastor estaba dispuesto a batallar contra las fieras, a batallar contra cualquier peligro que se presentase en contra de las ovejas. Recuerda la imagen de David. ¿De quién defendía David a sus ovejitas? Del oso y del león. Y recuerda que por eso después que David no le tiene miedo a Goliat. Probablemente ya había pasado por la cosa más tenebrosa que te pudiese pasar, encontrarte con un oso, ni siquiera él, se encontraron sus ovejas y él las fue a defender. Es que esa es la imagen, ¿entiendes? Imagínate, tú tienes una oveja y se aparece un oso o un león. ¿Te pararías con tu vara, tu cayado y tu honda a defenderla? Para meditar, ¿verdad? Porque Jesús dice que eso lo hace el asalariado. Y obviamente que ninguno de nosotros pensaría que el asalariado, ¿verdad? Todos nos pensaríamos a nosotros mismos como un buen pastor también. Pero si lo piensas rápido, ¿no? Si no, es como que ellos se encontraban con la fiera y tú dices, me tengo que defender. No, es que la oveja se encontraba con el oso y tenías que salir a defenderla. Porque el pastor estaba así de ligado con la oveja. Dispuesto a sufrir, dispuesto a morir. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros, amados. Pues es importante que no entendamos ovejas. Ovejas que estábamos ahí, a la deriva. Amados, así es la gente. Está ahí. Carnada del oso, del león, de la fiera. Por eso Jesús dice que mira al mundo con misericordia como ovejas que ¿qué? Que no tienen pastor. Que no tienen pastor.
Por eso nosotros tenemos que sabernos ovejas del pastor. Porque cuando viene el ladrón, cuando vienen las fieras, el que nos defiende no somos nosotros mismos, es el pastor. Pero si tú no tienes pastor, no tienes defensa. No tienes defensa. La oveja no está hecha para defenderse. La oveja está hecha para ser defendida. Por eso necesitamos todos del Señor. Por eso todos necesitan un pastor, amados. Pero eso es para otra prédica. Muy vinculada, por cierto. Pero amados, escucha esto. Jesús murió por nosotros, sus ovejas. Él dio la vida. Jesús venció. Él venció. Él venció todo mal. Él venció la muerte, el pecado, la paga del pecado. Y Él nos dio vida y vida abundante. Ese es nuestro pastor. Amén. Amén. Jesús no dudó ni flaqueó. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, amados. Amén.